Esta es una entrevista de varias que queremos desarrollar en la veeduría distrital con personas expertas, tanto servidores públicos como ciudadanos, en temas de ciudades inteligentes. Hoy nos acompaña Aura Cifuentes. Ella es actualmente la directora del equipo de innovación pública en el Departamento Nacional de Planeación. Tiene una larga trayectoria en el sector público, también trabajó en la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República y ha estado familiarizada con todos estos temas de innovación pública, de transparencia. También ha estado familiarizada con los temas de equidad de género. Y básicamente lo que queremos ahora es conversar un poco sobre la ciudad que nos espera una vez superemos esta pandemia. Nosotros en la veeduría creemos que esta dificultad es una oportunidad para repensar nuestra sociedad y particularmente nuestras ciudades. Y como corresponde a nuestra competencia, pues repensar Bogotá. ¿Cuál es la Bogotá que nos espera? Si esta dificultad por la que estamos atravesando nos conducirá finalmente a contar con una ciudad más inteligente, más respetuosa del medio ambiente. Bueno, hemos experimentado durante estos días cosas muy interesantes, como que la calidad del aire ha mejorado sustancialmente. Antes de que se decretara la cuarentena, los medidores de la calidad del aire nos estaban señalando que estábamos realmente respirando un muy mal aire. La alcaldesa había tenido que suspender el transporte de carga en la ciudad, lo cual le generó dificultades enormes, pero luego de que se decreta la cuarentena, pues no solamente el transporte de carga, sino que casi la totalidad del transporte, con lo cual ha mejorado enormemente la calidad del aire. Pero bueno, ese es apenas un tema. Realmente lo que queremos conversar contigo es un poco cuál es la ciudad que nos espera y quisiéramos empezar esta conversación por tu impresión acerca de eso y en el desarrollo de la conversación pues seguramente iremos tocando otros temas. Entonces, bueno, Claro empecemos que por ahí. sí. No, pues antes que nada, muchas gracias por esta invitación, aplaudir esta iniciativa. Creo que esta coyuntura nos está permitiendo sacarle provecho a la virtualidad y tener discusiones, debates, conversaciones sobre muchas reflexiones que yo sé que estamos teniendo individualmente y también colectivamente, así que muchas gracias. A ver, yo obviamente hablo con los sombreros que tengo por el cargo actual que desempeño en el DNP como coordinadora del equipo de innovación pública, pero también por los temas que me apasionan en mi vida personal. Y es que yo sí creo que, y se ha repetido mucho, que esto es una oportunidad, que nos estamos reinventando, y yo particularmente veo que desde el sector público nos estamos enfrentando a un escenario que varios servidores públicos desde diferentes esquinas llevábamos defendiendo hace mucho, pero esta coyuntura lo está materializando y haciendo evidente, y es la necesidad de que el gobierno pueda experimentar, pueda innovar, pueda proponer, pueda uno entender que hay problemas públicos muy complejos, con un alto grado de incertidumbre y no tenemos necesariamente la solución en el bolsillo para responder a ellos, y por ende hay que tener una posición un poco más emprendedora, iterar, experimentar, co-crear con el usuario y entender cuál es la solución que se necesita. Y eso lo venimos diciendo hace mucho, pero por la estructura que tiene el Estado y el sector público no es tan fácil, y el COVID-19 nos está llevando a eso, porque es que al no tener la solución, pues es mejor igual intentar el prototipo. Yo en lo particular estoy fascinada de escuchar la palabra prototipo tantas veces en los medios, en los expertos, en servidores públicos, en los líderes políticos que tenemos, porque la verdad es que es muy importante que el sector público intente, falle, aprenda, falle barato incluso, porque a veces estamos acostumbrados a edificar o construir proyectos que toman mucho tiempo y al final el resultado no es el que esperábamos porque nunca lo iteramos. Entonces creo que es una gran oportunidad en donde el sector público se está reinventando, nos estamos dando cuenta que es necesario flexibilizar algunas normas, algunos esquemas mentales, legales, estructurales, y donde creo que el ciudadano también y la ciudadanía se está dando cuenta que juega un rol y que no todo viene del sector público. Bueno, esta respuesta que nos das me lleva a algo que he venido pensando durante estas semanas de cuarentena y que la he compartido con varias personas. Creo que estamos descubriendo, por ejemplo, que el sector público, como ya lo había venido descubriendo el sector privado,
no necesariamente tiene que estar en una infraestructura física determinada, con lo cual pues se flexibilizan horarios, hay más tiempo para la familia. En el caso de Bogotá, recuerdo que el día de la posesión de la alcaldesa, que fue el día que yo también tomé posesión como veedor, ella dijo en su discurso que quería trabajar por una ciudad en la que la gente tuviera más tiempo con la familia que el tiempo que tenía que tomarse en la congestión vehicular o como comúnmente denominamos los trancones. Y para el caso de los servidores públicos, creo que esta experiencia, y lo digo por la propia veeduría, está demostrando que podemos operar casi todos en teletrabajo. Durante estas semanas hemos hecho el De control acuerdo. que corresponde, hemos hecho las reuniones, bueno, y además nos ha tocado trabajar intensamente en hacer seguimiento y acompañamiento a toda la contratación directa que ha tenido que hacer el distrito para atender la emergencia, que no es poca cosa. Luego, me parece que hay, digamos, hay un aspecto que por cuenta de la realidad nos ha llevado a innovar y nos hemos estado dando cuenta durante estas semanas que es posible. Y a lo mejor sin la pandemia, pues habría sido difícil ese cambio de chip, como que bueno, vamos a dejar nuestras oficinas, vamos a teletrabajar, que eso nos permita compartir un poco más de tiempo con la familia, sobre todo el tiempo que perdíamos por cuenta de la congestión vehicular en esta ciudad. No sé si te parezca que a lo mejor después de esta pandemia, en uno de los aspectos en que se transforma el sector público sea justamente ese. Absolutamente. Y yo creo que yo lo digo mucho y espero que nadie me malinterprete, porque por supuesto esta crisis que estamos viviendo es una crisis y nos está replanteando un montón de cosas, pero en una lógica de innovación en el sector público es una gran oportunidad. Y es porque esto lo que hizo fue ser un propulsor de un discurso que de golpe se estaba dando, se estaba materializando, pero nos hubiera tomado un poco más de tiempo. Entonces, estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que esto va a cambiar muchas dinámicas, entre ellas esto que estás diciendo, y es que el teletrabajo sí se tiene que replantear no como una opción, sino de golpe como una práctica más común, donde entendamos que no necesariamente tenemos que ir 5 días a la semana a una oficina, a una estructura física definida para esa entidad, donde creo que, y lo hablábamos un poco antes, y es que los equipos también tienen que empezar a apropiarse de herramientas que permitan que ese trabajo en casa o en donde sea y no necesariamente en la oficina se pueda dar, desde usar la nube, entender que hay muchas herramientas para hacer reuniones virtuales. Entonces, por ejemplo, les pongo un caso que estoy viviendo en carne propia y como por el rol que juega el equipo de innovación pública, y es que nosotros fomentamos mucho que los proyectos, las políticas públicas se co-creen, es decir, talleres, grupos focales con ciudadanía, con metodologías ágiles para poder captar esa opinión y esa retroalimentación y validar prototipos, y la virtualidad nos pone en jaque porque nuestro trabajo es muy presencial. ¿A qué nos está llevando eso? A aprender a hacer sesiones de ideación y de co-creación virtuales, a entender qué herramientas nos permiten hoy hacer lluvia de ideas, validar prototipos, poder entender que eso que hacíamos en lo presencial, en lo virtual, supone un desafío, por supuesto, porque tal vez tampoco como servidores públicos nos han enseñado eso, pero creo que esta coyuntura sí nos está llevando a entender que el punto es aprender, y también desaprender de golpe prácticas que teníamos muy arraigadas a lo presencial. Entonces estoy completamente de acuerdo en que creo que el trabajo sí se está redefiniendo. Nosotros como servidores públicos también nos estamos reinventando. Cosas que durante años dijeron que eran imposibles, que jamás lo íbamos a poder hacer, se están haciendo, y yo creo que es una gran oportunidad para que incluso el orden ejecutivo empiece a trabajar mucho más con los órganos de control para entender qué entornos controlados después de esta crisis necesitamos empezar a crear para que el sector público experimente y pueda aprender y pueda entonces iterar y entonces tomar decisiones, y no sea en el marco de una crisis que necesariamente nos estemos adaptando. Eso es cierto. Yo agregaría algo que me parece que también tiene que ver mucho con esta crisis, y esta no es, digamos, competencia nuestra porque no se refiere a Bogotá, pero sí a la nación, y voy a mencionarla. Nuestra tradición centralista hace que la inmensa mayoría de los alcaldes y los gobernadores, buena parte del tiempo lo pasen en Bogotá. Y no porque Bogotá les guste mucho, sino porque sienten que
en Bogotá hay que resolver muchas de las dificultades, de los problemas que ellos tienen que enfrentar en sus regiones. La mayoría de los municipios de Colombia son categoría 6, municipios que Sí, viven básicamente de la nación. Y entonces vienen a Bogotá y hacen una agenda de citas una ronda. distintas oficinas, y lo que hemos descubierto por cuenta del COVID es que a lo mejor los servidores públicos del gobierno nacional podrían agendarles citas virtuales, con lo cual esos mandatarios estarían en sus regiones, se ahorrarían unos recursos importantes en pasajes aéreos, en viáticos, y podrían estar más cerca de sus gobernados, porque si algo cuestionan los ciudadanos en la región, el gobernante buena parte del tiempo está en Bogotá, y no está en el día a día de la región. Así que creo que en materia de innovación aquí hay un elemento muy importante para fortalecer, creo yo, la descentralización. Porque entre más Totalmente. tiempo pase el gobernante local en su región, un mayor ejercicio de la autonomía y de la interacción con los ciudadanos. Pero bueno, yo quería hacer ese comentario y pasar a otro tema que me parece muy interesante también en términos de empoderamiento de la ciudadanía, de fortalecimiento del control social, y que además está muy relacionado con una preocupación que ha venido siendo objeto de publicaciones, de entrevistas, de escritos, de artículos en medios nacionales e internacionales por pensadores muy reconocidos. Varios de ellos han dicho, yo los he leído, y creo que ese ha sido un tema también objeto de reflexiones en paneles de opinión, que el gran riesgo, o uno de los grandes riesgos que tiene la democracia por cuenta de esta pandemia, es que se legitimen regímenes o totalitarios o autoritarios. No estoy hablando de dictaduras militares, porque ya, digamos, no. Primero, no se necesita una dictadura militar para que exista un régimen autoritario o totalitario. Hay ahora autoritarismos o totalitarismos más sutiles. Pero es esta pandemia, digamos, por cuenta del miedo, de la incertidumbre de la ciudadanía, hace que se validen o que se acepten comportamientos desde los estados bastante invasivos de la vida privada de las personas. Y por cuenta de ello, pues de las libertades públicas. Y claro, Sí, uno entiende que para los temas sanitarios pudiera uno pensar que esa invasión puede ser válida porque pues está de por medio del interés general, la salud pública, pero que quizás esa, digamos, esa acción que se permita por cuenta de la protección de la salud se extienda a otros ámbitos de la vida, con lo cual las libertades públicas se verían dramáticamente cercenadas. En ese orden de ideas, lo que han dicho los pensadores contemporáneos es que en este momento hay que fortalecer el control social, hay que fortalecer la participación ciudadana. Y desde la veeduría estamos haciendo un gran esfuerzo por no perder la dinámica y el ritmo que traíamos de promover el control social y de hacerlo ahora virtualmente. No sé si quieras comentarnos alguna experiencia o alguna idea que tengas, o que ya se esté desarrollando frente al control social virtual, a fortalecer el control social, a continuar ese empoderamiento de la ciudadanía. Yo agregaría algo para que ojalá lo tengas presente en tu comentario. A nosotros nos pasa que los veedores normalmente son personas mayores, eh, y nunca encontramos jóvenes. Quizás la virtualidad sea una oportunidad para involucrar mucho más a los jóvenes en el control social. de acuerdo. Pues a ver, yo ahí tengo una posición y es que yo sí creo que tenemos que intentar ir mucho más hacia el control social activo que hacia ceder por la coyuntura y por la crisis en libertades, porque una vez eso ocurre, difícilmente se vuelve atrás. Entonces sí creo que en eso, pues quienes han escrito y han comparado cómo también los países han reaccionado, pues hay como una evidencia de que el uso de herramientas tecnológicas y el uso de tecnologías emergentes sí está permitiendo que la ciudadanía en su celular pueda seguir haciendo esa veeduría ciudadana. Cuando yo estaba en la Secretaría de Transparencia, que tuvimos un primer piloto y fue lanzar una estrategia que se llamaba antic-corrupción, un poco jugando con las palabras para que lo TIC estuviese en ese control social y tenía como objetivo hacer un mapeo de las herramientas que tanto el sector público como la sociedad civil habían desarrollado
para que ese control social se pudiese hacer a través de plataformas web o aplicaciones móviles. Yo creo que fue un gran ejercicio de mapeo y de visibilizar varias de ellas que buscaban que el ciudadano estuviera informado, tuviera información en tiempo real, pudiese tomar decisiones o pedir cuentas de varias actuaciones del sector público. Y yo creo que eso es importante. Lo que pasa es que el sector público se enamora de la solución y no del problema. Y ahí es donde creo que terminamos teniendo un problema o no gestionando las expectativas. Entonces pasa que a veces el sector público dice, lo que necesitamos es una aplicación móvil. ¿Pero para qué? La gran pregunta no es cómo y con qué, sino para qué la quiere, para que el ciudadano se pueda mirar en su celular en el Transmilenio los datos en tiempo real, entonces de golpe si es una aplicación móvil. Pero si es para cruzar información, de pronto la aplicación móvil no sirve, es un portal web o incluso es publicar en el portal de datos abiertos, es Excel, y siento que ese para qué a veces lo respondemos mal, a veces no nos hacemos las preguntas para llegar a eso. Entonces creo que aquí hay un camino recorrido en Colombia, que creo que es un camino que hemos abonado y que sería muy importante que tanto ciudadanos como sector público, como emprendedores incluso, siga abonando y siga construyendo sobre eso, porque ahí hay un terreno, hay unos aprendizajes, hay unas lecciones que creo que tienen sentido sobre todo de cara a eso. Y estoy completamente de acuerdo en que tenemos que incluso, o sea, aprovechar esta coyuntura para deconstruir en el imaginario colectivo que el veedor es el pensionado. O sea, si hay una ciudadanía activa que tiene todo el sentido que haga control social, es la juventud, que además está teniendo información en tiempo real, porque nosotros ya no nos informamos por noticieros, nos informamos en Twitter, nos informamos en redes sociales que además están botando información, no siempre verídica, no quiero decir con esto que esté promoviendo que la gente se informe por Twitter o Instagram, pero sí información que al menos le permite tener posiciones distintas, que le permite enterarse mucho más rápido que si esperara que le llegara el periódico a su casa. Y creo que hay una oportunidad enorme para entender también cómo se comunica, ¿no? Trabajando mucho en estos temas de construir narrativas, storytelling, empresas que se han enfocado mucho en eso, siempre dicen que el sector público informa pero no comunica. Y yo creo que en eso también tenemos un desafío y que ojalá esta coyuntura nos enseña cómo comunicar, cómo incentivar y motivar a que la ciudadanía quiera saber qué está haciendo. Hace poco hacíamos una lista de las iniciativas que en Colombia se han hecho a raíz del COVID, con o sin tecnología, y es maravilloso lo que sucede cuando hay inteligencia colectiva. El sector público ha hecho un esfuerzo tremendo en abrir datos y creo que eso tiene que reconocerse, pero si esos datos no se comunican y no sirven, difícilmente un emprendedor los va a poder cruzar para sacarle un valor socioeconómico a eso. Entonces creo que esto también nos está llevando a tener esa posibilidad de montar al bus a gente que de golpe antes no se montaba y que ahorita con la manera en cómo se están comportando las redes, las mismas personas, nos permite incluso a esto meterle casi que ciencias del comportamiento y entender cómo podemos hacerlo con lo que teníamos, y si lo que teníamos no nos sirve, entonces hacia dónde tenemos que ir con cosas nuevas. Bueno, no, maravilloso. Yo creo que pues esta conversación está siendo muy, muy útil para los ciudadanos porque es una invitación a continuar con el control social, independientemente de si nos podamos encontrar físicamente o no, porque eso es lo que ha ocurrido en los últimos años. Uno en los espacios de participación se entra a las mismas personas y claramente sí, lo que nos está faltando es una herramienta de comunicación que nos permita llegar a sectores de la población a los que normalmente no hemos llegado. Bueno, yo quería pasar a otro tema en el que sé que has trabajado y en el que nosotros también tenemos un enorme compromiso, y es el de la narrativa de las nuevas masculinidades. Nosotros consideramos que claramente hay que fortalecer la denuncia, la judicialización de la violencia contra la mujer. Por estos días hemos estado haciendo estudios sobre la condición de la mujer en Bogotá en medio de la cuarentena, lo que está ocurriendo con el incremento de llamadas a la línea púrpura, la manera de facilitarle a las mujeres denuncia porque tienen al agresor en su casa y no les es fácil tomar el teléfono y llamar a la línea púrpura, en fin. Entonces hemos estado con la tarea de la mujer sugiriendo, por ejemplo, fortalecer la presencia de equipos de recepción de denuncia en los centros de abastecimiento a donde acuden mujeres para que
en ese momento puedan también hacer su denuncia y con la Secretaría de Seguridad hemos estado también muy atentos para hacerle un seguimiento a la judicialización de casos. Pero en la veeduría somos convencidos de que la sanción judicial, si bien es una herramienta importante, no es la única. Y creemos mucho más en el poder de construir unos nuevos hábitos, de construir unas nuevas maneras de comportamiento, que además nos parece que una estrategia de esa naturaleza funciona mejor en el mediano y en el largo plazo. Y por eso hemos querido promover la narrativa de las nuevas masculinidades. Esta coyuntura del COVID también nos ha planteado ese reto, porque entonces en el estudio que hicimos sobre la realidad de la mujer quedó demostrado que a pesar de que están pareja en su casa, y esto haciendo abstracción de los casos de violencia intrafamiliar, así la pareja ayude en las labores del hogar, le dedica menos tiempo que el que le dedican las mujeres. Y eso, digamos, es bastante injusto con las mujeres, porque la sobrecarga laboral es mayor en estos momentos. Y repito, nos parece que lo apropiado es construir una nueva realidad, una nueva cultura de la relación entre hombres y mujeres, y creemos mucho en el relato de las nuevas masculinidades. No sé si en esa materia quisieras comentarnos algo, si en las estrategias de innovación pública nacionales ustedes estén adelantando tareas de esta naturaleza. Sí. De nuevo, aplaudir que tengan este discurso. Obviamente, pues cuando uno responde con sombreros. Yo respondo desde lo que puedo en lo profesional, pero este tema en lo personal me toca mucho porque es un tema que amo. He venido estudiando mucho tiempo porque me apasiona como mujer, por supuesto, como servidora pública, como líder de equipos en el sector público. Y creo que esta coyuntura está abriendo dos debates que a mí me han parecido súper interesantes. Por un lado es el hecho de que haya una pandemia y la gente se tenga que confinar, es un espaldarazo al patriarcado. Entonces se refuerzan los roles de mujer y hombre, tanto en lo laboral como en la casa, y eso es un desafío en política pública y hay que empezar a analizarlo y entender cómo lograr sacar los aprendizajes de esto para hacer política pública centrada en mujeres, por ejemplo. Después de esto deberíamos poder aprender sobre todas estas llamadas, denuncias, reafirmación de roles que durante unos años empezamos a deconstruir y esto vuelve y los reasienta y los reafirma y los valida, pues cómo lograr entender hacia dónde entonces tenemos que ir y qué estrategias nuevas de golpe pensarnos. Pero por el otro lado, también hay un discurso de oportunidad de pronto también ha sido la manera en que los hombres empiecen a trabajar más en las tareas del hogar, cuando hay parejas que están teletrabajando y hay niños en la casa, eso está llevando a que se dividan horarios, a que pues de golpe lo que de pronto podía hacer la mujer lo esté ahora también haciendo el hombre, porque pues yo creo que si hay alguien a quien hay que admirar en este momento son a las mujeres que están teletrabajando y además sus hijos están haciendo, pues están llevando a cabo sus clases en la casa, porque eso supone un doble desafío y además las tareas del hogar y todo lo que sabemos que está conllevando esta coyuntura. Entonces, yo siempre me debato mucho como entre esos dos discursos donde hay gente muy optimista que dice es el momento al revés de que empecemos a entender y a deconstruir los roles, pero por el otro lado, pues la evidencia igual nos demuestra que quienes viven con su maltratador o con su abusador, pues al revés están viendo que el patriarcado está como cada vez más fuerte. Y yo siento que hay dos, al menos desde lo que yo conozco desde el equipo de innovación pública, hay varias cosas que nosotros hemos venido haciendo y hemos venido reflexionando sobre eso. La primera, y tal vez la más interesante, es que hace poco tuvimos una reunión justamente con la Secretaría de Cultura, hablando de estos temas. Ellos lo tienen en su agenda y una de las cosas que más salía es necesitamos poder salir de esto con unos lineamientos de política pública que pongan en el centro a la mujer. Y eso tiene un discurso muy asociado al de innovación pública y es esto que el sector privado viene hablando hace mucho tiempo, que es el diseño centrado en personas. Cuando uno entra a Facebook, a Instagram, a cualquier plataforma, la plataforma está diseñada para que sea fácil de usar, para que se enfoque en las necesidades de los usuarios, y eso en política pública no es tan evidente, no siempre es el caso.
Y yo creo que esto sí nos está llevando a que muchos de los sondeos que se están haciendo, de los datos que se están recabando, deberían permitirnos tener un diagnóstico que esté centrado en la mujer, en hacer política pública enfocada en la mujer. Yo sé que la secretaria de la mujer justamente ha. Esto ha sido como un patrón que hemos visto en varios países, eh, y creo que ahí hay mucho que hacer y es algo que desde el equipo estamos acompañando y apoyando porque también todos estamos aprendiendo sobre la marcha cómo incluso hacer esta política pública en la virtualidad. Pero lo segundo, y es algo que la gente habla muy poco y me parece importante por la respuesta que estás, por la pregunta que me hiciste, y es que la gran mayoría de personas que están confinadas y que de golpe están trabajando en el sector público, por ejemplo, pues están teniendo reuniones por este tipo de plataformas, Zoom, Teams, la que sea, y hay un patrón y ya hay personas que están empezando a escribir sobre eso, sobre cómo incluso también en el trabajo los roles se están volviendo a reafirmar como en un pasado. Entonces, por ejemplo, hay personas que están contabilizando cada cuánto hablan las mujeres en las reuniones virtuales y al parecer es menos que el de las reuniones presenciales, que ya per se es bajito. Entonces, cuando uno empieza a hablar de todos estos términos que han salido en los últimos años de mansplaining, manterrupting, de cómo lograr que las mujeres también tengan una voz en el lugar de trabajo, cuando tienen puestos de liderazgo, cuando tienen puestos medios, pues tristemente la virtualidad está volviendo a llevarnos a comportamientos donde son las mujeres las que menos toman la palabra, las que cuando hablan son menos escuchadas, las que son más interrumpidas. Y ahí como equipo justamente estamos sacando unos tips de teletrabajo que le permitan incluso a los líderes tener unas reglas de juego en las reuniones. Entonces, preguntarle a las mujeres cuál es su opinión. La cámara humaniza mucho. La cámara es muy necesaria cuando se tienen reuniones virtuales y hay servidores públicos o gente en el ámbito laboral que no la pone y eso invisibiliza justamente. Entonces creo que este tema de las nuevas masculinidades pues nos está permitiendo identificar en qué puntos podemos entrar a también probar estrategias, probar nuevas cosas. Eh, y por último, añadiría algo que yo creo que las entidades, bastantes entidades del sector público han venido haciendo y que creo que la virtualidad no debería perder, y es cómo se celebran los días de la mujer, del hombre, del padre, de la madre, porque esos días son muy importantes en el sector público, quienes somos servidores públicos lo sabemos, las áreas de talento humano se dedican también a preparar ese día, y yo creo que las entidades en los últimos años han venido entendiendo que el Día de la Mujer no es, eres la mujer más bella, te regalo una flor y un chocolate, y ojalá la virtualidad nos permitiera seguir haciéndolo, incluso tal vez más. Se vino ahorita el Día de la Madre, por ejemplo, y creo que hay estrategias que permiten, pues, reforzar discursos de nuevas masculinidades, por ejemplo, y de construir discursos de estereotipos de género, por ejemplo. Yo recuerdo el DNP el año pasado, en el Día del Padre, mandó unas piezas gráficas por correo electrónico identificando todos los roles que puede jugar un padre, y no enfocarlo en el padre proveedor que llega por la noche a la casa a ver a sus hijos, y eso generó un impacto, es decir, generó recordación en la entidad. Y en eso, por ejemplo, estuvo involucrada la subdirección de género del DNP, intentando justamente empezar a propiciar estos discursos. Y creo que el hecho de que estemos celebrando los días, los cumpleaños, las celebraciones, también con lo virtual, debería permitirnos idearnos nuevas estrategias que también permitan empezar a propiciar lo que ya las entidades venían haciendo para que justamente se construyan todos estos estereotipos. Bueno, muy bien, Aura, pues muchísimas gracias. Creo que ha sido una conversación muy interesante. Esta Con el es mayor gusto a ti. la primera de muchas conversaciones que vamos a tener.
además que la propia virtualidad nos permite que muchos ciudadanos se den cuenta de estas conversaciones, de estas nuevas narrativas, de estos proyectos de innovación pública. Y bueno, espero que nos volvamos a encontrar. Seguramente eso ocurrirá en estos espacios de innovación pública, de política de género, en fin. Muchísimas Claro que gracias. sí. A ustedes un montón de gracias y bueno, que siga esta iniciativa y ojalá más ciudadanos puedan escuchar este tipo de conversaciones. Vale, muchas gracias. Cuídense mucho, que les vaya muy bien.